Que a mí se me escuche bien la presentación, que es lo importante, que no se pierda la señal. Ya, Claro, parece que es estamos entonces. porque, parece que la irregularidad es porque estabas empezando a compartirla, pero ahora se restableció, se escucha bien. Ya. Graba tú, si es que no deja grabar simultáneamente a ti y a mí, grábalo tú ya. Ya, Sí, ya está grabando. vamos entonces a nuestra charla. Se llama Antoni Gaudí Cornet, el arquitecto de lo imposible. Recordemos que hoy día la importancia de la charla de hoy es que después de una preciosa homilía y una celebración eucarística y con la finalización de la bendición de la torre, ¿no es cierto?, de Jesús, hoy se conmemoran los 100 años de la partida de Gaudí. Y si bien habíamos tenido una charla preliminar en marzo, a fines de marzo, sobre la Sagrada Familia, ahora vamos a ver el resto de su obra, que no deja de ser, ¿no es cierto?, igualmente llamativa y creativa. Entonces, aquí vamos a ver, a pesar de que Gaudí inicia su obra tempranamente, el año 1882, o sea, con 30 años, más o menos de este periodo van a ser las primeras obras de Gaudí. Entonces, hay que pensar que mientras está haciendo la Sagrada Familia, va a estar haciendo sus obras. Hay un periodo temprano, un periodo formativo, ¿no es cierto? Después hay un periodo ya de madurez, y después ya de 1914, él deja todas las obras, terminando con la Casa Milán, ¿no es cierto?, el Park Güell, qué sé yo, perdón, bueno, el Park Güell también, y también en la Cripta Güell, y de ahí se va a dedicar ya unilateralmente entre 1914 y 1926 con la Sagrada Familia. A pesar de que él tuvo 45 años, como les decía, durante toda su vida laboral, trabajando en la Sagrada Familia, pero unilateralmente va a ser desde 1914, de comenzar la Primera Guerra Mundial, que él ya se va a encargar exclusivamente de la Sagrada Familia. Bien, entonces vamos a ver un poco las obras de Gaudí, y este es más o menos el plan de la charla de hoy día. Vamos a ver el universo mental de Gaudí, la filosofía, la naturaleza y la fe como un sistema creativo, sus años de aprendizaje con las primeras obras ligadas, ¿no es cierto?, al lenguaje del historicismo o los revivals historicistas. Después vamos a ver el periodo orientalista y mudéjar o neomudéjar, ¿no es cierto? La Casa Vinces, el Pabellón Güell, el Palau Güell. También vamos a pasar por la madurez naturalista, que son las bodegas Güell, Vélez Guard, Park Güell y Casa Batlló. La cúspide del genio con la Casa Milá, la cripta de la colonia Güell. Y finalmente una síntesis, ¿no es cierto?, el sistema Gaudí, con sus formas estructurales, si alcanzamos a verlo, y el legado y vigencia finalmente como conclusión. Así que esperemos que tengamos, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder visitar toda la charla. Son bastantes láminas, pero vamos a hacer el intento. Bueno, una de las frases notables que tiene Gaudí es esta idea, ¿no es cierto?, de que la originalidad consiste en el retorno o en volver a los orígenes. Y los orígenes estaban en la naturaleza. Y él, a través de la mirada acuciosa, ¿no es cierto?, penetrante, profunda, deductiva, un poco de las estructuras que formaban la naturaleza, va ahí a anclar su proceso arquitectónico y toda su creatividad. Lo primero que hay que decir, ¿no es cierto?, que Gaudí no va a ver que hay línea recta ni ángulos rectos, ¿no es cierto?, 90 grados en la naturaleza, por lo tanto él no los va a utilizar. Sino que va a ser, en este caso, una foto, ¿no es cierto?, de ahí de Montserrat, de los penitentes en Montserrat, ¿no es cierto?, en Monte de la Sierra, por la foto se dan cuenta. Ahí va a empezar a ver, ¿no es cierto?, las formas orgánicas y cómo reinterpretarlas en la arquitectura. Y esto va a ser a través de las fórmulas o de las formas regladas, o la geometría reglada, que va a permitir hacer, ¿no es cierto?, curvas a punto, en virtud, ¿no es cierto?, del uso de ángulos o de líneas rectas, perdón. Bueno, entonces, primera parte de esta sesión es el universo mental de Gaudí, cuál es su filosofía, la naturaleza y la fe en el sistema creativo, cómo comparecen. Entonces, lo primero es que él observa que el mundo es un libro abierto. Por lo tanto, la naturaleza explica cómo es el mundo, y por eso él, por su visión, dice que la naturaleza es el gran libro de Dios. ¿Bien? El instrumento de Dios es la naturaleza, el instrumento del hombre es el arte, podríamos decir, en ese sentido. Entonces, él estudia las formas orgánicas, y a través de estas superficies regladas, que son los paraboloides, los helicoides, las catenarias, paraboloides hiperbólicos, ¿no sé? Todo ese tipo de cosas, o hiperboloides, para trasladarlos directamente a la arquitectura. Y él decía, no hay mejor artista que Dios. Entonces, él veía que en lo pequeño, en la conformación, como se ve ahí en las imágenes de una flor, o de una nebulosa, o de un huracán, lo que sea, estas estructuras se van repitiendo. Entonces había ciertas
reglas en la naturaleza que Dios había dejado impresa y que esa es que es lo que los materiales que a él le interesaba estudiar y trabajar. En segundo lugar, la geometría, que es la matemática de lo orgánico, pero no usa la geometría euclidiana convencional, ¿no es cierto?, de las geometrías típicas que usamos los arquitectos, sino que él usa estas superficies regladas, como les decía yo, que son los paraboloides, hiperboloides, y son a la vez estructuralmente eficientes y visualmente orgánicos. Entonces, era una manera de que él veía la posibilidad de expresión de la geometría al servicio de la vida. Y un tercer elemento concomitante, que era muy, muy relevante, era la fe, la arquitectura como liturgia. Esto sobre todo se ve en los proyectos religiosos, pensemos ¿cierto? En el convento de las Carmelitas, pensemos ¿cierto? En la remodelación de la iglesia de Palma de Mallorca, o pensemos ¿no es cierto? En la Sagrada Familia o la Criptahuel. Él trabaja, ¿no es cierto?, este ámbito y la fe católica va a impregnar toda su obra madura. La más tardía, ¿no es cierto?, va a ser poquito a poco siendo traspasada por lo sobrenatural, su anclaje a Dios. Un poco va a ser un proceso que va a ir construyendo a Gaudí. ¿Ah? Es como así cuando ustedes ven el Quijote de la Mancha, que se produce una quijotización de Sancho y una sanchificación de Quijote. Ahora podemos decir que hay una especie de deificación, si podríamos llamarlo mal, llamarlo así, de Gaudí. ¿Ah? Cuando se va completando, podemos decir, armonizando, fundiendo, ¿no es cierto?, con Dios. El simbolismo cristiano se convierte entonces en un programa arquitectónico y una alabanza a Dios. Creer es crear para Gaudí. ¿Bien? Bueno, hay otro elemento, obviamente, que confluye, ¿no es cierto? Son muchos los elementos que participan de la obra de Gaudí, pero en general podríamos decir la naturaleza con sus formas orgánicas, la geometría reglada, como dijimos, y la fe católica como simbolismo litúrgico, pero también la estructura. Si la forma es correcta, no falla. Si la forma es correcta, es bella. También el uso del color y las cerámicas, el famoso trecandís, que son estas cerámicas rotas que después se vuelven a pegar, a recomponer, ¿no es cierto?, en un mosaico. Y también el uso de su estructura de trabajo, que es muy interesante, él restaura los artesanos y los gremios medievales. Es decir, se construye de la misma manera. Y dentro hay un discípulo aventajado entre todos ellos, porque trabaja con muchos arquitectos que trabajan con él, otros que no se habían titulado de la escuela, compañeros de él, y otros que eran realmente genios, como José María Yuyol, por ejemplo, que va a trabajar en la Pedrera, en la Casa Milá, también en el Parque Güell, haciendo cerámicas maravillosas. Entonces, él va a poder trabajar con equipos muy de confianza, muy habilidosos, muy talentosos y muy comprometidos con la obra de Gaudí. Y eso, el tener un muy buen equipo, muy fiel, que va a captar perfectamente el espíritu de Gaudí, es también lo que se ha transmitido con la Sagrada Familia, que ya no está ninguno de ellos, pero han logrado, ¿no es cierto? Al principio los que heredaron la construcción de la Sagrada Familia eran los que habían trabajado con Gaudí más jóvenes, que se fueron especializando con el tiempo, y la gente posterior fue gente que fue tomando el relevo, ¿no es cierto?, de esta carrera, por esta posta, digamos, en etapas, y que han logrado mantener vivo el espíritu de Gaudí, y eso es lo que vimos, apreciamos hoy. Bien, bueno, es muy importante que Gaudí rechazó el ornamento postizo. Y vamos aquí a hacer una diferenciación, sobre todo cuando vemos la casa Batlló, que es la primera que está abajo a mano izquierda, que con la casa vecina, que es la casa Matler, la famosa manzana de la discordia, porque hay tres viviendas espectaculares del modernismo catalán, pero vamos a hacer una diferencia, no sé, que Gaudí, podríamos decir, fíjense lo que voy a decir, el ornamento postizo es lo que nosotros vamos a llamar y entender por decoración. La decoración está aplicada a la arquitectura. Gaudí no va a utilizar eso. Lo que Gaudí va a utilizar, y lo vamos a ir viendo, es el ornamento propiamente tal, porque el ornamento no está aplicado en la arquitectura, sino que está implicado en la arquitectura. Es de suyo, pertenece, está en la naturaleza y en la esencia de la misma arquitectura lo que él hace. Entonces, no es un vestido que se pone, los vestidos, o sea, la obra de Gaudí, sino que básicamente es lo mismo, ¿ah? Se funden en lo mismo. Su ornamento, como dice ahí, es la estructura, y eso es clave entenderlo. Entonces ahí se ven un poco las imágenes que él se nutre, como ustedes ven, ¿no es cierto?, desde el esqueleto de un ave, de una caracola, ¿no es cierto?, de crecimiento, ¿no es cierto?, de cristales, lo que sea, o un árbol, todo eso va a nutrir un poco, ¿no es cierto?, el vocabulario, la sintaxis o la gramática, podemos decir, del arte de Gaudí. Observó durante años esqueletos de animales, secciones de árboles, conchas de nautilo, cristales minerales. La columna inclinada del Parque Güell imita el tronco arbóreo. Las bóvedas de la cripta de la colonia Güell siguen la lógica de la red funicular. Después vamos a hablar de la red funicular, ¿no es cierto? Quien quiera aprender de la arquitectura, de la naturaleza,
que estudia el tronco de un árbol, decía. Esta visión, podemos decir, anticipa la biónica arquitectónica del siglo XX en décadas. Biónica utilizada, qué sé yo, por Zaha Hadid, por Sir Norman Foster y por muchos arquitectos, ¿no es cierto? Frank Gehry, que van a utilizar un poco esta estructura, ¿no es cierto?, que heredaba un poco del conocimiento de Gaudí. Bueno, Gaudí su contexto histórico. Gaudí va a pasar por varias etapas, podemos decir, que va a ser eh, inspirado, ¿no es cierto?, por etapas sucesivas, y eso tiene que ver por el periodo especial. Cataluña, ¿no es cierto?, está en el siglo, final del siglo XIX, comenzando el siglo XX. Recordemos que está el tema de la cuestión social, el tema de los obreros, por un lado. Hay un movimiento propio en Cataluña que se llama la Renaixença, que es un movimiento nacionalista catalán, ¿no es cierto?, y a su vez católico, que quiere, ¿no es cierto?, recuperar, podríamos decir, es una especie de versión romanticista o del romanticismo en Cataluña, y que también va inspirado con una versión también del modernismo o del Art Nouveau que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que se va a llamar el modernismo catalán, que también va a inspirar, ¿no es cierto?, la obra de sus coetáneos y del mismo. Bueno, en este proceso, podemos decir, el Art Nouveau va a tener en Cataluña, ¿no es cierto?, muchos cultores de primera línea, de primera calidad. Es muy famoso el modernismo catalán, se llama modernisme, le llaman. Pero en ese, podemos decir, constelación de estrellas fulgurantes, la estrella que más va a brillar, la principal, sin duda alguna, ¿no es cierto?, por su radicalidad, podemos decir, su creatividad, el uso de la estructura y ornamento, ¿no es cierto?, como un elemento absoluto, ¿no es cierto?, va a ser Gaudí. O sea, la principal de esta constelación. Entonces ahí, para que ustedes vean abajo, personas que son importantes de esta época, que son, por ejemplo, Héctor Guimard, Víctor Horta, Henry van der Velde, van a ser personajes que van a participar, ¿no es cierto?, con muchas obras en la época también del incipiente movimiento moderno, que no es lo mismo que modernismo, liderado por Walter Gropius, Peter Behrens, ¿no es cierto?, y después por Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe, y también, ¿no es cierto?, en el cubismo con Picasso, o en la abstracción, ¿no es cierto?, con Kandinsky, ¿ah? Entonces hay personajes, todo eso está pasando, ¿no es cierto? De hecho, la oficina que tenía, el taller que tenía Gaudí en sus primeros años antes de viajar a Francia, está exactamente al frente del Parque Güell, perdón, del Palau Güell, ¿ah? Entonces va a recibir un poco la obra de él y bueno, van a tener esos diálogos, como decir, de influencias mutuas, bueno. Vamos a ver entonces ahora los años de aprendizaje, lo que fueron sus primeras obras y el lenguaje del historicismo. El historicismo es un movimiento arquitectónico dentro del modernismo, ¿no es cierto?, que básicamente lo que hace es que, eh, perdón, dentro del romanticismo, es que se inspira en estilos del pasado. ¿Ah? Los estilos son los que ustedes conocen con el nombre de neo. ¿Ah? Uno habla de neorrománico, neogótico, en este caso neobizantino, neomudéjar, que es la que se inspira la obra de Gaudí, la primera, y recibe un poco esa influencia. Entonces, la primera obra de Gaudí está inspirada en el historicismo, que va a ser el periodo formativo, podemos decir, de Gaudí, pero que también va a dejar también una huella y ustedes van a ver el talento desde el inicio. Recuerden que el profesor de Gaudí dijo en un comienzo, si no sabía si le habían otorgado el título a un loco o a un genio, y el tiempo lo iba a decir. Así que el tiempo lo dijo y decantó por el genio, aunque algunos dicen que es loco y genio. Ahí está Gaudí cuando se celebra, una imagen hecha con inteligencia artificial, pero ahí se ve el profesor de Gaudí que dice esta frase, no sé si hemos dado el título a un... Pero Gaudí, muy seguro de sí mismo, ¿no sé? Un hombre que, si bien tenía notas medias en las partes de los ramos teóricos, en taller, todo se veía muy bien, pero sobre todo además tomaba cursos, ¿no es cierto?, de filosofía, de estética, que le dieron un campo más amplio en otras facultades, ¿ah? Porque le interesaba mucho saber. ¿Ah? Entonces, si bien su expediente era mediocre en los ramos teóricos, era brillante en los proyectos prácticos, y ahí se ve el diseño de un paraninfo que hizo, que es una especie de gran auditorio, ¿no es cierto?, para la universidad, y que, si bien no fue muy bien calificado, era porque era muy superior al de su profesor.
que fue su profesor de la tesis, ¿no es cierto?, que también ha hecho un paraninfo bastante más mediocre que la que hizo Gaudí, ¿no es cierto?, en su momento. Entonces ahí está Roget, el director, el que dijo, hemos dado el título un loco a un genio, el tiempo dirá cuál. Y ahí, ¿no es cierto?, todavía en su primer tiempo, que es el periodo formativo de uno cuando va recibiendo las influencias, qué sé yo, va a vincularse con el neogótico, el mudéjar, el orientalismo victoriano, ¿ya? Después va a ir encontrando su propio camino, vamos a decir a partir de 1900, por ahí, ¿no es cierto? O finales de 1890, por ahí, bueno. Entonces, pero sin embargo, se mantiene una actitud, ¿no es cierto?, podemos decir, de continua exploración y de estas cosas orgánicas que él va buscando. Entonces, la clave es que Gaudí nunca copia, sino que absorbe y transforma lo que recibe. Y ahí está el gran talento que va a mostrar tempranamente Antoni Gaudí. Bueno, uno de los primeros proyectos, que es de 1879, o sea, en la época que está comenzando la Guerra del Pacífico, en Chile, acá nosotros es esta farola, que es del Paseo de Colón, en la Plaza Real, que ya manifiesta un poco, si ustedes ven el motivo decorativo, con unas águilas, unas serpientes enlazadas, ¿no es cierto?, con estos faroles que todavía existen, y que es el primer proyecto, podemos decir, de Gaudí que hace, ¿no es cierto?, en ornamento, perdón, en ornato del paseo público, ¿ah? Y que todavía están, así que ahí se puede reconocer las primeras cosas. Bueno, vamos a ver un poco las obras de Gaudí. La primera obra que se hace es la Casa Vicens, que hay dos casas, que la otra, ¿no es cierto?, vamos a ver su proyecto conjunto, ¿no es cierto?, que se hace en la costa cantábrica, en el norte, pero que son dos obras que son de estilo neomudéjar. La primera es la Casa Vicens, que es la primera obra mayor de Gaudí, hecha entre el año 1883 y 1888, que fue nombrada Patrimonio de la UNESCO el 2005, y que él contaba con 31 años apenas, y es un orientalismo, el estilo árabe mudéjar, ¿no es cierto?, con ecos de la arquitectura persa o de la India, qué sé yo, y lo importante es que hace una innovación muy importante, y que su casa, que proyecta, la reviste con azulejos. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa era un hombre que tenía una fábrica de azulejos. Entonces también el edificio convierte en la marca y pone de moda el azulejo, y hay muchas casas de Barcelona se van a empezar a hacer en azulejo. ¿Ya? Este es el inicio de la carrera independiente, y una de las pocas obras que no van a estar bajo el mecenazgo de Eusebi Güell, a quien vamos a ver después. Entonces la casa, como ustedes están viendo, es una casa que tiene muchos materiales, y esta parte historicista se llama también eclecticismo, porque usan desde muchos estilos hasta muchos materiales. Ustedes ven cerámica, ¿no es cierto?, azulejo, ahí se ven algunos cierres, ¿no es cierto?, de madera que regulan la luz, se ve la piedra, el ladrillo. Entonces va a utilizar, ¿no es cierto?, materiales con profusión, y que van marcando un poco los primeros intentos. Esta casa, si bien estaba en un predio más grande, hoy día ha sido como más acogotado, y incluso se ha intervenido algunas cosas, ¿no es cierto?, unas pequeñas cambios en la vivienda que no son originales de Gaudí, pero él hace esta vivienda. Una de las cosas importantes que hay en esto, aparte de los torreones de la fachada, que la gente pensaba que se iba a caer porque estaban, como ustedes ven, exentos, o sea, estaban un poco separados de la estructura principal, es que la cubierta la desarrolla hacia atrás. Entonces, hacerla desarrolla hacia atrás en un agua y no en dos, permite que la fachada se eleve y le dé mucha más prestancia, mucha más presencia urbana a la casa, nosotros, que es la que tiene las viviendas habituales. Entonces, como que, porque el segundo piso, como ustedes ven, o tercer piso, si es que tomamos el zócalo de abajo, que se ve aquí, queda agrandado en altura, ¿no es cierto?, por la cubierta que se inclina hacia el otro lado. Entonces, en este juego, donde hay un principio rector, que es el horror vacui, que es un concepto desde el barroco, que es básicamente el horror al vacío, es decir, todas las superficies son profusamente llenadas, ¿no es cierto?, donde el ojo inquieto tiene que recorrer un poco, ¿no es cierto?, la configuración de la casa, tienen que ver, ¿no es cierto?, los usos de los materiales, cómo van trabajando juntos, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, es muy interesante como primera aproximación, ¿no es cierto?, de la obra de Gaudí, donde ya se ve el desborde creativo, que algunos tacharán incluso rayando en el mal gusto, lo que sea, ¿no es cierto?, en las obras de él, pero que, sin embargo, ya habla un poco del talante de Gaudí,
que es un hombre que está comprometido, ¿no es cierto?, con esta idea que les decía yo, originalidad, volver al origen y poder hacer obras, ¿no es cierto?, que vayan modificando, ¿no es cierto?, lo que la convención tenía como la idea de lo que era la arquitectura, sino que él va cambiando, modificando un poco ese. Otro elemento también interesante es que si bien se le adjudica a Le Corbusier, ¿no es cierto?, en el año 1929 con su casa manifiesto, la que se llama la casa eh, de la Ville Savoie, la casa que utiliza unos ciertos principios, como por ejemplo la planta libre o el tejado terraza o la fachada libre de función, Gaudí la verdad es que va a empezar a ocupar esto ya en el siglo XIX. Aquí ya ustedes ven el remate, el tejado, es una cubierta habitable, recorrible, ¿no es cierto?, con estos ductos de ventilación o las chimeneas, ¿no es cierto?, o los miradores, que él va colocando en puntos estratégicos y que permiten recorrer, ¿no es cierto?, la fachada en muchos puntos. Por lo tanto, él ya va a utilizarlo tempranamente en sus primeras obras. Siempre va a ser un tejado vivo. Él, el hecho, ¿no es cierto?, de articular lo que se llama la quinta fachada, es decir, la techumbre, en este caso como un techo habitable, como un elemento que también, a pesar de que ya es menos visible por la gente que está en la calle, es un elemento que se hace con mucha belleza, con mucha dedicación, con mucho cuidado y mucho diseño. Baste mirar, si no, cualquiera, ¿no es cierto?, nosotros que vivimos en los que vivían en departamentos, cosas así, ¿no es cierto?, mirar hacia abajo y van a ver los techos de las casas como que nunca se pensó la quinta fachada. Finalmente es un techo y todos se piensan como que nadie lo iba a ver. Para Gaudí, Dios sí lo iba a ver. Así que en ese sentido es importante. Bueno, el proyecto, la casa, tiene muchos elementos mudéjares, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Los mocárabes, la estructura de techumbre, el tema de las ventanas con filtros, con pantalla, porque la privacidad en el mundo árabe, ¿no es cierto?, era muy importante. Acuérdense que la península estuvo, Barcelona sí se llamó la marca hispánica, porque estuvo tempranamente liberado, podemos decir, pero así todo, por Carlomagno, pero así todo, tuvo la influencia, ¿no es cierto?, árabe, que es muy presente en España y eso lo hace fascinante España en completo, digamos, ¿no es cierto? Un país con una confluencia de estilos, de modos de vida, ¿no es cierto?, de cultura, entonces lo hace entretenido, un mosaico. Bueno, y estos espacios, ¿no es cierto?, como la sala para fumar o las torres, qué sé yo, lo que se llama el fumadero, que era donde yo fumaba. Bueno, todas estas cosas filtradas que tenía que ver, ¿no es cierto?, como que uno puede mirar hacia afuera sin ser visto desde adentro, que se cuida la privacidad, el tema de la ventilación, todas esas cosas, ¿no es cierto?, son utilizadas por Gaudí con una belleza absolutamente inusual para la época. Entonces, esto es lo que les decía yo un poco, la idea del ornamento, que es parte de la estructura y no un añadido simplemente. Ustedes ven, ¿no es cierto?, los espacios que están ahí, que uno podría decir ya, algunas cosas se parecen al estilo Art and Craft, otros se parecen, ¿no es cierto?, al estilo del Art Nouveau, pero la verdad es que tiene un sello propio, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, estas puertas que van dejando, estas como plantas libres que se van incorporando a la terraza o no, ¿no es cierto?, al espacio, cómo se trae el exterior también hacia el interior, el uso de estas cúpulas. Todos estos elementos van a ser muy importantes, ¿no es cierto? Incluso fíjense, estas palomas que coronan el cielo, toda esta cosa, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta idea de la naturaleza. Fíjense el baño, cómo es filtrado también, ¿no es cierto?, el sol. Todos estos detalles ustedes van a ver que se van a empezar a potenciar. Bueno, un tercer periodo, dejando el historicismo, es lo que llamamos el periodo orientalista y mudéjar, ¿no es cierto? Principalmente vamos a ver el Capricho, los pabellones de la finca Güell y el Palau Güell. Es básicamente a partir de algunos proyectos, que es el famoso Capricho de Comillas, que es una obra hermana, podemos decir, de la Casa Vicens, porque está también hecha al mismo tiempo y también con este estilo neomudéjar, pero la diferencia es que Gaudí nunca va a supervisar la obra porque estaba haciendo obras en Barcelona y esto queda al otro lado, podemos decir, la Puerta de Barcelona mira al Mediterráneo, la Casa Vinces mira al mar Cantábrico, hacia el norte, podemos decir, aunque España es como en diagonal, por lo tanto hay que ir, bueno. Y la idea es una casa, comillas, de campo, que estaba al lado de una iglesia neogótica que había diseñado un profesor de Gaudí. ¿Ah? Y ahí hace esta villa, podemos decir, que es una casa de campo, como les decía yo, o una casa de veraneo, y que está en una loma, y lo interesante es como había casas y cosas al lado, él hace un torreón de unos 25 metros, creo, que permite mirar el mar. Entonces,
este acto de poder subir a la torre, ¿no es cierto? Y desde arriba contemplar el mar a lo lejos, ¿no es cierto? El mar Cantábrico, es un elemento clave. Entonces, la innovación, aparte del uso, ¿no es cierto?, de azulejo y con motivos de girasoles, qué sé yo, con bandas de ladrillo, ese tipo de cosas, podemos decir es que hay columnas con formas de troncos de palmera, ¿no es cierto?, que es un preludio de los soportes que va a usar Well después. Se ve en la, casa, en la foto de abajo, ¿no es cierto?, estas partes circulares que recuerdan un tronco de palmera. Y básicamente se le da el nombre de capricho porque vieron, no sé, que no tenía función preestablecida, qué sé yo, y era que muy libre en su composición, qué sé yo. Entonces, por estas formas, comillas, caprichosas. Bueno, ahí está un poco la situación de la casa, que es lo que ustedes ven acá abajo, ¿no es cierto? Ahí está la casa, coronada por el acceso con el torreón. Ahí está la iglesia neogótica, que había diseñado uno de sus profesores, y por lo tanto había una vinculación y una estupenda iglesia neogótica, propia del historicismo de la época, ¿no es cierto?, que se fija en estilos medievales para fundar un poco su obra. Y este es el entorno, un poco, ¿no es cierto?, de la casa. Hacia este otro lado está el mar, ¿no es cierto? Y ahí se ve la isla. Entonces, desde sabiendo que hoy día no se puede subir, lamentablemente, por motivos de conservación, desde ahí se ve el mar. No tengo una foto de eso porque no pude encontrarla, pero esa es la idea. Entonces, ese es más o menos cómo se va gestando esta casa, como ustedes ven, los colores, el uso de los azulejos, ¿no es cierto? Estas cosas que empiezan a aparecer en la torre parecen como escamas, ¿ah? Los círculos los cilindros, ¿no es cierto? La fachada parecen como troncos de palmera, entonces va dando toda una imagen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese lugar habían palmeras y había unas flores que eran verdes, entonces él se va fijando los elementos existentes para reinterpretarlos, transformarlos de una nueva lectura, podemos decir, de esta forma que tenía Gaudí de operar. ¿Ah? Eso es como lo importante. Fíjese la multitud de detalles que hay, ¿no es cierto? Estas especies de ménsulas, ¿no es cierto?, que hay ahí, ¿no es cierto?, que van rodeando el remate de la parte superior de la vivienda. Son cosas que se empiezan a observar un poco en este proyecto. Bueno, las viviendas, como ustedes ven, son al principio, podemos decir, más caprichosas, mucha idea de este atiborramiento de elementos, como ustedes ven ahí cómo van las bandas de cerámicas cazando, podemos decir, paños de albañilería, o los azulejos, ¿no es cierto?, los elementos verticales, o los elementos de remate, que van, ¿no es cierto?, generando toda y esta idea de las flores, de las girasoles que van como motivo alegórico, ¿no es cierto?, en estas bandas horizontales que van rodeando el edificio y el uso del hierro forjado. ¿Por qué? Porque él aprendió el uso de la forja, ¿no es cierto?, del hierro con su padre, que él era calderero y que modelaba. Entonces, él tomaba, ¿no es cierto?, elementos de hierro y los iba modelando escultóricamente, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que es parte del preciosismo, ¿no es cierto?, de las cosas que utiliza Gaudí. Fíjense esto como una especie en un balcón, una especie de silla mecedora, podríamos decir, de fierro, ahí en el balcón. Y van apareciendo todos estos elementos, los detalles que van enriqueciendo todo esto, con un uso obviamente que después va a aparecer el movimiento moderno, que va a catalogar todos estos excesos, podemos decir, como delito, el libro de Adolf Loos, publicado en Austria, por este arquitecto, que es un libro que se llama justamente Ornamento y Delito, hasta 1915, por ahí 1911, no me acuerdo. Va a condenar esta arquitectura por estos excesos y ahí el gusto va a ir cambiando hacia formas depuradas, limpias, sin ornamento, ¿no es cierto? La diferencia es que si usted ve las obras de Gaudí, van a envejecer con dignidad si ven las obras de Adolf Loos y de los modernistas, de los modernos, digamos, del arquitecto del movimiento moderno, el primer movimiento moderno. Estas obras simplemente se arruinan, ¿no es cierto? No envejecen, se arruinan simplemente. ¿Ya? Bueno, y esto es la parte, ¿no es cierto?, de la mansarda arriba. Se fija entonces el techo habitable alto, que también trabaje como un elemento que contenga también el tema de, ¿no es cierto?, las temperaturas, los fríos y los inviernos. Esto controla en este nivel, podemos decir, ¿no es cierto?, las temperaturas. Y ahí se ven datos también, ¿no es cierto?, de los ventanales con estos vitrales que van apareciendo mucho con esos motivos de la naturaleza, siempre, siempre, ¿no es cierto?, en las obras de Gaudí. Bueno, otro proyecto son el pabellón de la finca Güell, y este nace, uno de los primeros proyectos que cuando se le presenta a Antoni Gaudí, ¿no es cierto?, a Eusebi Güell, que era un potentado, ¿no es cierto?, que había logrado su fortuna,
porque su padre, ¿no es cierto?, que si bien se había convertido en burgués en algún momento, él pasó, ¿no es cierto?, de ser un hombre que eran pastores y de algún momento pasaron a ser unos ricos industriales, de la tela y otras cosas en Cataluña, hizo que Gaudí afianzara, podemos decir, bajo este mecenas, Eusebi Güell, este empresario muy exitoso y que va a tener una forma también clara muy generosa también del uso de su dinero y va a hacer obras, ¿no es cierto?, tanto para la ciudad como para él, ¿no es cierto?, que va a ser su principal mecenas y colaborador también, ¿no es cierto?, de una linda amistad muy larga que va a durar toda la vida desde el momento que se conozcan hasta la muerte de Eusebi Güell. ¿Ya? Bueno, esta es como la han llamado la asociación más fructífera, ¿no es cierto?, de la historia de la arquitectura catalana entre Eusebi Güell y Antoni Gaudí, y le encarga como primer proyecto, seguramente para verle la mano, para ver cómo se llevaba con él, qué sé yo, que le encarga, ¿no es cierto?, la portería de la finca Güell, ¿no es cierto?, con unas caballerizas y picaderos de la finca veraniega, ¿no es cierto?, de la familia Well. Bueno, y él va a diseñar un famoso dragón, que es el dragón del portón o de la verja, como se llama, ¿no es cierto?, que es de hierro forjado, con escamas de aceros y ojos de colores, que se había inspirado en el jardín, ¿no es cierto?, de las Hespérides, en el poema de la Atlántida de Jacint Verdaguer. Porque nuevamente el Renacimiento catalán y todo ese movimiento, ¿no es cierto?, que literario, político, religioso, qué sé yo, de la Renaissance, dejaba estas metáforas. Era muy importante el uso de metáforas que aludieran un poco a el acervo cultural catalán. Bueno, los pabellones combinan ladrillos árabes, azulejos, arcos parabólicos y una síntesis mudéjar que va a prefigurar ya, ¿no es cierto?, el uso de formas más complejas. Ahí está, ¿no es cierto?, la portería con el muro y se alcanza a ver la verja. Alguien levantó la mano. Al final podemos ver las preguntas y si no, que le escriba, por favor, la pregunta. ¿Ya? Bueno. Y tenemos entonces todo este proyecto, como ustedes ven ahí, esto que cerraron el paso a la finca. Nuevamente, ¿no es cierto?, el uso del ladrillo. Como ustedes ven, ya los, las famosos, aquí va a incorporar, ¿no es cierto?, el uso del trecandí o trecandís, que son estas cerámicas que están en los remates de las chimeneas de ventilación que están en cada uno de las habitaciones, ahí de las viviendas. Y se ve también el famoso dragón, este dragón, que es el símbolo, ¿no es cierto?, de este jardín que custodia el jardín de las Hespérides, que también está presente en la mitología griega, ¿se acuerdan dónde estaba la manzana? Bueno, eh, y está este fabuloso dragón que articula, ¿no es cierto?, una gran metáfora también esta entrada al acceso a la vivienda, que también es una cosa muy, muy, muy interesante. Entonces aquí se ve la maestría y también la inagotable fantasía de Gaudí para hacer estas soluciones de este portón, ¿no es cierto?, que el ala y todas esas cosas, armar la bisagra, el tensor, ¿no es cierto?, para abrir la puerta, qué sé yo. Y ahí se ve un poco la imagen del dragón que va a estar muy presente también en la obra de Gaudí. Bueno, en los pabellones, como ustedes ven, nuevamente usan, ¿no es cierto?, estos cerámicas con estos azulejos que van poniendo las flores, los colores, lo que sea. El uso de la piedra, el ladrillo, ¿no es cierto?, además de los azulejos y el trecandiz arriba con la cerámica, van armando un poco estos complejos que se va articulando además a un espacio maravilloso que es el espacio público, los jardines o los parques. Es muy importante la relación, ¿no es cierto?, de Gaudí con los jardines, con el espacio cuando lo hay disponible, ¿no es cierto?, porque es el espacio, ¿no es cierto?, de el encuentro más íntimo, del espacio, ¿no es cierto?, de la contemplación, de la naturaleza, todas esas cosas para Gaudí eran muy relevantes. Y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, algunas soluciones. Fíjense el expresor de una fuente de agua, se ven los detalles del dragón, de la puerta, se ven los sistemas de ventilación, que pues lo vamos a ver recurrentemente en otras obras de Gaudí. Bueno, van a empezar a verse esas cosas. Y fíjense que aquí ya está la inauguración de estos arcos parabólicos que va a empezar a usar Gaudí, cada vez con uso mucho más radical, ¿no es cierto?, con el tiempo, en el cual esto era un pabellón para los caballos, el lugar, ¿no es cierto?, de los caballos, donde él tenía una cierta cantidad, creo que eran 12 caballos, 18 caballos, no me acuerdo cuál era la cantidad, pero que eran las cuadras, podemos decir, nosotros lugares de alimentación, los cuadros de picadero, todas esas cosas,
con estos arcos que son bien impresionantes en este proyecto, y aquí ya va relevando un poco todo el conocimiento de Gaudí. De más está decir que Gaudí nunca utiliza el hormigón armado, él todo lo hace con piedra o con ladrillo, entonces también siempre funciona la compresión, todo lo que él hace, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿ya? Bueno, ahí se ven partes un poco del pabellón, y vamos ahora a una obra, vamos a decir que es también calificada como Patrimonio de la UNESCO en 1984, que es la residencia urbana de Eusebi Güell. Eusebi Güell tuvo dos viviendas con Gaudí, una en el Palau Güell, que es el que vamos a ver ahora, y otro después más tarde, ¿no es cierto?, que no la hizo Gaudí simplemente, pero estaba en el entorno de Gaudí, del Parque Güell, ¿no es cierto?, donde también se trasladó con su familia a esta especie de urbanización, que fue el único proyecto urbano que desarrolló Gaudí. Bueno, aquí podríamos decir que en esta obra se caracteriza porque es en el Palau Güell o el Palacio Güell donde Gaudí demuestra el dominio total de un programa arquitectónico complejo. Es una estructura, ¿no es cierto?, de planta central que se va a elevar como una gran sala de iglesia. En la segunda foto se alcanza a ver un poco eso que les decía yo, con columnas de hierro fundido, ¿no es cierto?, que van a sostener estos arcos parabólicos que se ven en la tercera foto o en las demás fotos, ¿no es cierto?, y que va a tener estas perforaciones, ¿no es cierto?, que son lucernas, ¿ah?, o luces cenitales que van a iluminar, ¿no es cierto?, el espacio, hechas con cerámica, qué sé yo, y bueno. Y vamos a ver después los portones que están en la fachada, que es muy difícil porque el edificio no tiene este espacio como de contemplación, porque está encima en la calle con una vereda al frente, pero que sin embargo se puede hacer algún tipo de magia como para ver la fachada bien. Bueno, 20 chimeneas habitan, vamos a decir, pueblan la cubierta también habitable, ¿no es cierto?, de este edificio. Nuevamente, esto que les decía yo de que él usa la fachada habitable mucho antes que otros arquitectos, y que va a cubrir todo esto revestido con estos trecantís que ya había utilizado en la finca Güell, ¿no es cierto?, con estos pedacitos de mosaicos de cerámica que lo empieza a pegar de alguna manera, ¿no es cierto?, con una meticulosa ornamentación. ¿Ya? Entonces, el proyecto es notable, ¿no? Como dice ahí, resuena los principios del Art and Craft, ¿no es cierto?, hecha por John Ruskin o por el mismo, se me fue el nombre bueno, yo me voy a acordar del nombre de William Morris, perdón, ¿no es cierto?, que van a resonar aquí. El artesano como creador integral. Gaudí no es un hombre que hace los planos y se desvincula del proyecto, sino que él dirige la construcción, está metido en todos los detalles, va solucionando, ¿no es cierto? Él trabaja realmente a veces incluso con pocos planos, porque va desarrollando en el lugar y va cambiando, modificando según, ¿no es cierto?, lo que va apareciendo. Bueno, esta es la fachada, que es una fachada que existe, pero que es muy difícil verla porque uno está enfrente del edificio, muy cerquita a la vereda contrapuesta, donde es como que estuviéramos mirando desde el estudio que tenía, el taller que tenía Picasso en Barcelona, mirando la casa el Palacio Güell. ¿Ah? Bueno, ahí está un poco la imagen. Se alcanzan a ver cuatro de estas chimeneas múltiples que están arriba, que coronan un poco el edificio, y se ve este lugar. Ahí está todo el trabajo con las puertas de hierro, que eran las cocheras, ¿no es cierto?, para que pasaran carruajes o automóviles después, ¿no es cierto? Así que es uno de los primeros encargos importantes que recibe ya de escala monumental, que recibe, ¿no es cierto?, Gaudí en su carrera también en forma temprana, tiene 34 años, qué sé yo, ¿no es cierto?, el año 1886 a 1888, y Eusebi Güell, que es su gran mecenas, que es un político, un industrial, qué sé yo, va a querer que le construya este particular o peculiar palacio urbano como ampliación de la casa familiar que ya tenía en la Rambla de Barcelona. Bueno, entonces ahí se ven algunos espacios, ahí se ve el espacio que queda bajo la rampa, ¿no es cierto?, que con estos pilares enormes, ¿ah? Con estos arcos, ¿ah?, parabólicos, qué sé yo, y se ve el acceso, ¿no es cierto?, al hall, al vestíbulo, ¿no es cierto?, de lo principal de la casa, y se ven algunas imágenes también con estos trecantís y con la coronación un poco de la cubierta. Entonces, es muy interesante la parte baja, como les decía yo, para los vehículos, y la parte alta, nosotros con esta cubierta habitable, como ustedes ven ahí, con esta serie de chimeneas todas distintas, que son algunas chimeneas, otras son de ventilación, ¿ah?, pero coronadas con todos estos elementos que son tan característicos después de la obra posterior de Gaudí. ¿Mm?
Entonces es un mundo de fantasía, un mundo onírico, el que puebla, ¿no es cierto?, el imaginario de Gaudí y hace que también sea tan llamativo. Ahí se ve esta cubierta habitable con los trozos de cerámica articulados, ¿no es cierto?, en estos diseños fabulosos. Y imágenes del interior del Palau Güell. Ahí se ve el comedor, qué sé yo, algunas estancias del palacio. Bueno, todavía participa el estilo neomudéjar, la carpintería en este caso, ¿no es cierto?, en una de las salas, que se alcanza a apreciar ahí, con la finura del trabajo en madera, muy, muy fino. Se alcanza a ver ahí, ¿no es cierto?, en el acceso a la parte principal, que es como un vestíbulo iglesia, podemos decir, que alcanza la doble altura, ¿no es cierto?, con la torre central grande que veíamos en la foto anterior, del exterior, y que tiene también estas aperturas con esta luz cenital que permite iluminar un poco todo el espacio y que toda la vivienda gira, ¿no es cierto?, en torno a este gran pasillo central. Se usa una especie de bóveda vaída, ¿no es cierto?, con cuatro arcos parabólicos, como se ve ahí, y se ve como toda la casa va girando en torno a este espacio central. La casa tenía espacios de puertas con altares, por ejemplo, que uno abría las puertas y se quedaba convertida en una especie de pequeña capilla o oratorio, se cerraba, se podía convertir en un salón de baile y así, ¿no es cierto? Podía tener varios usos un poco este espacio. Bueno, otro elemento también que se alcanza a apreciar aquí es el hecho del pilar aislado, es decir, que la fachada pierde su función portante, utilizado después por Gaudí en su casa manifiesto de la Ville-Savoie, sino que aquí se ve, ¿no es cierto?, con esta especie que también se va a ocupar esto en la casa Batlló, este recurso, ¿no es cierto?, de hacer estos arcos, con un balcón, ¿no es cierto?, que no tiene función portante, sino que la función está retranqueada, podemos decir, a un metro, vamos a decir, donde están los pilares que sustentan la verdadera estructura con estos arcos parabólicos nuevamente. Bueno, son parte un poco de lo que va diseñando Gaudí en todo su proyecto. Ahí vamos viendo todo el uso, ¿no es cierto?, de la madera, los herrajes, ¿no es cierto?, cómo se junta madera, piedra, metal, ¿no es cierto?, el hierro, perdón, en todos estos trabajos. Así que es un palacio, como ustedes ven, muy, muy interesante. Vale la pena visitarlo. Mira los detalles, o sea, cada detalle, cada cosa es un mundo, un universo. El diseñar desde el mueble, el mobiliario, hasta, ¿no es cierto?, las lámparas, todo es parte del proyecto. El uso de los vitrales, ¿no es cierto?, que nos recuerda a Morris también, ¿no es cierto?, es parte del proyecto. Bueno, este es un tocador diseñado por Gaudí para el Palau Güell, fíjense cómo diseña, pero junto con eso él va a diseñar mucho mobiliario para muchas casas. Puse todo, sobre todo la casa Calvert, ¿no es cierto?, o la casa Batlló, que va a diseñar, ¿no es cierto?, todos los mobiliarios que van a aparecer, ¿no es cierto?, una inagotable fantasía, como les decía yo, ¿no es cierto?, en cada uno de los aspectos. Este banco de la Casa Calvet también, fíjense cómo está diseñado. Es una maravilla, una maravilla, como les decía, no, es de todo, desde el pomo de la llave de la puerta, ¿no es cierto?, hasta el proyecto arquitectónico general, está bajo control de Gaudí. Un proyecto muy particular, con un presupuesto muy limitado y con altas restricciones, es el Colegio de las Teresianas en Barcelona, que le encarga a las Carmelitas Teresianas con un programa estético muy sobrio, sin mucho revestimiento, pero que Gaudí, utilizando estos arcos parabólicos en el corredor central, los va a utilizar de forma sistemática en los interiores y va a empezar a ser utilizado ya, ¿no es cierto?, después ya en otras obras que vamos a ver, la Casa Milá y otros, o la Casa Batlló. Y estos arcos ojivales parabólicos, nosotros es para él una perfección del estilo gótico, porque el gótico, recordemos, usaba arbotantes por fuera, un esqueleto exterior. Él elimina al tirar nosotros el arco con una inclinación, hace que las descargas no vayan hacia afuera y se concentren simplemente verticalmente cuando llegan a la parte recta. Y así, ¿no es cierto?, podemos decir que va a anticipar, ¿no es cierto?, un desarrollo notable de estas estructuras que además genera como algo hipnótico. Si ustedes se fijan al mirar las arcos del Colegio Teresiana, va a generar un elemento que es muy singular, ¿no es cierto?, incluso podemos decir medio cinematográfico. Este es el Colegio Teresiano. Ustedes ven, tiene como una especie de remate almenado ahí con estos especie de frontones muy, muy, muy exagerados.
Y la casa también, ¿no es cierto?, tiene una piedra que usa sillería y mampostería. La arcillería va recorriendo un poco los contornos arquitectónicos, el relleno del muro, ¿no es cierto?, con mampostería, con piedra más bruta, ¿no es cierto?, sin cantear, y va generando, ¿no es cierto?, también este juego de fachadas que se concentra sobre todo con el arco, perdón, con el acceso central y con el símbolo, ¿no es cierto?, del corazón, ¿no es cierto?, de la Teresiana. Bueno, ahí se ve el edificio, la reja, la forja del hierro, el detalle de las ventanas, ahí el ladrillo, como ustedes ven, o sea, todos estos elementos van a participar de una forma notable. Y esto es como la parte más conocida, más famosa de esta secuencia espacial, ¿no es cierto?, con la luz, ¿no es cierto?, de carácter cinematográfico. Ahí está el gran salón, ¿no es cierto?, del Colegio Teresiano. Entonces, es un proyecto muy, muy interesante y escueto. ¿Ah? Bueno, otra casa también importante es la casa Calvet, que es una casa que se le encarga a un fabricante de textil, que es Pere Martí Calvet, en el otoño de 1897. Lamentablemente, Calvet, que hace un proyecto, ¿no es cierto?, que es más sobrio. De hecho, esta fue el proyecto más sobrio de Gaudí, pero también, podríamos decir, el único que lo premiaron en vida a Gaudí por este proyecto. ¿Ah? Como que encontraron que era magnífico, qué sé yo, que es básicamente una remodelación, ¿no es cierto?, que se adapta al entorno del ensanche de Barcelona en ese momento, que había diseñado Ildefonso Cerdán en el siglo XIX, y que el dueño lamentablemente muere como al año o 2 años de iniciar el proyecto, y su familia le encarga, ¿no es cierto?, que en homenaje a su padre, básicamente, a su marido, que termine la parte, ¿no es cierto?, del proyecto, qué sé yo, y que lo haga. ¿Ah? Así que este es el proyecto, como decir, que es más sobre, si ustedes lo ven, pero aquí ya se ve la fuente de inspiración para la casa Batlló posteriormente. ¿Ah? Si bien es más severa que el resto de la arquitectura, todavía deslumbra con respecto a sus compañeros, aunque el edificio, como ustedes ven ahí en la foto de la derecha, que está a la izquierda, ese edificio con los balcones amarillos, con fierro, una obra moderna posterior. Esa es la influencia del movimiento moderno en arquitectura, como ven, contrario a este, que es totalmente distinto y que obviamente hoy día no detengamos la mirada en ese tipo de edificios. Hoy día nos cansan, ¿no es cierto? Son aburridos. ¿Ah? Less is bored, como decía Venturi, ¿no es cierto? Menos es aburrido. Bueno, y si vemos este, ¿no? Aquí ya incipiente la semilla que va a haber después de la casa Batlló, el detalle, ¿no? Sobre el acceso con lo que era el despacho, podemos decir, del mandante, y que recoge y concentra la mayor decoración, podemos decir, o ornamento, más bien dicho, con estas columnas salomónicas, qué sé yo, y con los herrajes que participan un poco en todo esto. Entonces, ahí se ve, ¿no es cierto?, la casa, cómo va funcionando. Y arriba, si ustedes ven en el remate de los balcones arriba, se ven como unas grúas. Las grúas, la verdad, que eran para subir, eran grúas que también se diseñan muy bonitas, que se diseñan, ¿no es cierto?, que está en la parte superior, ¿no es cierto?, de la imagen, en la mano derecha, eran grúas para subir, ¿no es cierto?, los muebles hasta los balcones. O sea, una vez que hecha la casa, se suben con estas grúas, se hace pasar, ¿no es cierto?, los muebles que eran grandes, porque por la circulación interna, por las escaleras, las puertas, era todo una cosa muy compleja, así que se va subiendo por ahí. Y el entorno, nosotros, perdón, el interior de la casa, nuevamente tengo columnas salomónicas, como se ve ahí, que son esas enrolladas, se ven azulejos, ¿no es cierto?, en el vestíbulo de distribución de la casa, con la escalera, la forja en hierro, los balaustros de piedra. Bueno, entonces, toda una construcción de materiales, ¿no es cierto?, y una riqueza de texturas, de colores, de luces y sombras, ¿no es cierto?, además con las lámparas y todos los elementos decorativos que van haciendo que esta clase también sea maravillosa en su interior. Bueno, hay dos proyectos que Gaudí hace fuera de Barcelona, podemos decir, que son como los más conocidos y que, si ustedes ven algunos libros de Gaudí, se califican comillas como obras menores. ¿Ah? El Palacio Episcopal de Astorga, en el estado, ¿no es cierto?, o sea, en la provincia de León, ¿no es cierto?, y que se le encarga, ¿no es cierto?, el obispo Joan Baptista Grau en 1889 y su construcción va a estar hasta 1913. Esto está también en el norte de España, cerca de la ciudad de León, ¿no es cierto?, que es el edificio más importante que está fuera de Cataluña. ¿Ah? Después se le encargaron una misión en Tánger, que lamentablemente en Túnez, nosotros que no va a ser construida lamentablemente, pero este queda como la obra que está fuera de Barcelona. ¿Ah? Salvo nuestro regalito, ¿no es cierto?, que es la capilla de Gaudí se va a hacer en Rancagua. Bueno, es un estilo neogótico purificado, como ustedes ven, este ya es parte de los historicismos,
la piedra caliza blanca de la zona de la fachada, una severa majestuosidad, como se alcanza a ver, ¿no es cierto? Y dice que Gaudí abandona la obra en 1893, tras la muerte de su amigo, que era el obispo Grau, y fue terminado por otro arquitecto, ¿no es cierto?, que se llama Ricardo García Guereta. Lo importante es que pese a que tiene un estilo historicista este edificio, aquí se introducen, ¿no es cierto?, las bóvedas nervadas de los arranques sobre ménsulas escalonadas, que pues lo vamos a mostrar, que prefiguran ya soluciones en edificios posteriores para ser perfeccionadas. Pero este es el edificio, siempre novedoso, podemos decir. Aquí está la capilla. Aquí el estilo neogótico es mucho más evidente, obviamente, pero la riqueza también del ornamento hace que tenga también esta riqueza. El espacio, como ustedes ven, es bien espectacular. Miren, una especie de salón episcopal ahí con los vitrales, con todo. Y estos elementos, como ahí se ven las ménsulas, que son estos apoyos, ¿no es cierto? Se ven ahí. Y los arcos que va trabajando. Y acá abajo el espacio espectacular del sótano o cripta, ¿no es cierto? Que está con estas también estos paraboloides bien achatados, ¿no es cierto? Que también hechos en ladrillos con pilares de piedra, como ustedes ven ahí, que ejecuta Gaudí. Si ustedes se fijan, todos los pilares son prácticamente distintos, si ustedes los van mirando. ¿Ah? Y eso va a ser característico también de la obra de Gaudí, que va probando soluciones distintas en estos edificios. Una casa también paralela en tiempo, que se hace el mismo momento que está proyectando, ¿no es cierto?, la estación del Palacio Astorga, o sea, el Palacio Episcopal de Astorga, está haciendo la Casa de los Botines, ¿ya? Botines por una traducción del apellido original en francés que queda como Botines, y que es el otro proyecto que se Gaudí ahora, ¿no es cierto?, en León, pues se llama la obra leonesa de Gaudí, y que es un edificio de viviendas y oficinas en el centro de León. Este también podemos decir que dialoga y también contrasta con la Catedral de León, que es la gran catedral, ¿no es cierto?, del siglo XIII, la más francesa de las catedrales góticas, ¿no es cierto?, que hay en España, una maravilla. Y la Caja León después lo va a comprar en 2017 y va a funcionar como museo, ¿ya? La obra quiere durar hasta el año 50, 1950, perdón, la casa habitada, ¿no es cierto?, por esta familia como departamento, qué sé yo, hasta 1950, donde se restaura. Y hay una cosa bien, bien curiosa, ¿no es cierto?, en esto, que la casa, sobre la puerta, sobre el acceso, tenía este famoso San Jorge con el dragón. Nuevamente la idea, ¿no es cierto?, del dragón, de San Jorge el dragón, y cuando se toma esta pieza que estaba bastante deteriorada, erosionada, podemos decir, por la acción del tiempo, probablemente la piedra era muy blanda, ¿no es cierto? Allá llueve, bueno, toda esta cosa. Bueno, la cosa es que cuando en 1950, acuérdense que Gaudí, esta casa es entre 1891 y 1893, digamos. 60 años después de su casa, ¿no es cierto? Se va a restaurar el dragón y se va a sacar el San Jorge, qué sé yo. Ahí se ve arriba un poco las imágenes. Y resulta que cuando se meten, ¿no es cierto?, en la boca del dragón descubrieron que había una especie de portaplanos metálico. Y lo abren y en el interior estaban los planos. Gaudí, con una especie de broma o de testimonio, testigo de la memoria, dejó los planos de planta y una fachada principal, ¿no es cierto?, del edificio, firmado por Gaudí, como se ve la firma abajo, enrollado como un recuerdo a las generaciones posteriores. Entonces, se descubrieron estos planos y lo cual, ¿no es cierto?, maravilló, ¿no es cierto?, a la gente, fue una cosa como bonita, un regalo de Gaudí, ¿ah?, con sus planos firmados, así que se tienen con mucho orgullo en León. Así que, bueno, ahí se ve un poco el edificio de la Casa de Botines, ahí se ve el dragón sobre el acceso. También podemos decir en estilo neomedieval, ¿no es cierto?, con arcos apuntados, trilobulados. También una obra muy interesante de Gaudí. Bueno, las armaduras de las torres, ¿no es cierto?, de las esquinas son clave, y, ¿no es cierto?, la carpintería también fabulosa. Y aquí pasamos ya al espacio, ¿no es cierto?, la madurez naturalista, las bodegas Güell, Vélez Guard, Park Güell, Casa Batlló. Esta es ya la fase más madura, ¿no es cierto?, de Gaudí, que todavía va a faltar todavía un momento más, pero aquí ya están los edificios principales y eh, vamos a ver, las bodegas Güell, que es un edificio de uso industrial, pero que se lleva como manifiesto de cómo debían ser, ¿no es cierto?, estos edificios
que es sin columnas, solamente con arcos parabólicos que emergen del suelo, ¿no es cierto? Y que van articulando un poco este nuevo vocabulario que ya Gaudí va imponiendo. Ahí se ven, ¿no es cierto?, estos arcos parabólicos, lo vamos a ver después en otras partes, pero también una arquitectura totalmente hecha de piedra, como ustedes ven, con sillar, la piedra más cuadrada, mampostería, la piedra que va ocupando los interiores. También almenado, con estas formas también tan fantásticas, y también el uso del ladrillo, que también convive, ¿no es cierto?, siempre con la piedra, los dos materiales nobles de la región, así que el material que él va a hacer. Entonces, estas bodegas, como se ven con arcos parabólicos que parten, arrancan desde el piso en la base inclinado ya, o sea, nuevamente la línea recta, otra cosa que decíamos que ya Gaudí no utiliza, o los ángulos rectos más bien, se ven un poco en toda esta obra. Fíjense el uso de la piedra para ir marcando todos los puntos. Bueno, es una estructura de piedra, ¿no es cierto? Esta bóveda que queda es realmente impresionante para hacer un uso industrial, porque no se dignificaba. Finalmente la arquitectura industrial, salvo Peter Behrens, ¿no es cierto?, con la AEG en Berlín, la industria turbina, no se hacía. La arquitectura en galpones simplemente, muy en arquitectura, muy, que no eran, eran construcciones, edificaciones, no era arquitectura. Gaudí le da nosotros la impronta, ¿no es cierto?, una arquitectura industrial que sea digna, qué sé yo. ¿Ah? Bueno, otro edificio muy importante es la Torre de Vélez Guard, también llamada la Casa Figueras, está sobre las ruinas de un palacio, ¿no es cierto?, de un rey de la corona de Aragón, que era Martín I del siglo XV, y Gaudí va a levantar una obra también muy austera, menos reconocida, pero es interesante porque aquí trabaja ya el tema de la memoria catalana sobre las ruinas, ¿no es cierto?, de o el último rey, podemos decir, de la corona de Aragón, y que va a ser como una forma de un castillo. ¿Ah? Es una torre, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, de pizarra, muy esbelta, muy alta, con arcos ojivales, qué sé yo. Y aquí va a aparecer ya la famosa cruz de cuatro brazos, que apunta hacia los cuatro puntos cardinales, ¿no es cierto?, una especie de recoger, ¿no es cierto?, la cosa divina, expandida por el mundo, ¿no es cierto?, una cosa bien bonita, ¿no es cierto? Y bueno, hay elementos también, un viaducto de ladrillo, ¿ah?, que va a conducir a la entrada, bueno, y cosas así. Entonces, este es el Palacio de Vélez, o la Torre Pérez Guardia, nosotros la Casa Figueras más bien, con su también impronta, podemos decir, medieval, como un castillito, como ustedes ven, almenado también un remate, también con una cubierta habitable, como siempre lo era. Entonces este mundo de fantasía y la famosa cruz ahí de cuatro puntos, de cuatro brazos, que se ve desde todas direcciones. Estés donde estés, siempre va a haber una cruz, como pasa en la foto de la izquierda. ¿Ah? Eso lo hace muy interesante. ¿Ah? ¿Se fijan? Que un poco es el efecto de la cruz y esta idea con las ventanas ojivales altas, qué sé yo. ¿Ah? Y el interior también muy bonito de azulejo, que va combinando, siempre el azul es un color principal con el blanco que va a utilizar Gaudí en todas estas obras. Y una mansarda, podemos decir, inconclusa, que está en la parte superior y que está toda la fábrica de ladrillos, ¿no es cierto?, la vista preciosa, espectacular, ¿no es cierto?, el trabajo imaginativo también de Gaudí solucionar esto. Entonces, él siempre va haciendo cosas nuevas, nunca va repitiendo, no es que llegue una fórmula y esto es lo que usa, sino que va siempre perfeccionando a partir de lo que hace y es una mirada notable. Bueno, una de las obras importantes es el Park Güell, ¿no es cierto?, que es el primer concepto urbano que diseña Gaudí, es que iba a tener una serie de viviendas, creo que eran 60, ¿no es cierto?, familias que se podían vivir ahí, pero que fue un fracaso comercial. Primero, ¿no es cierto?, algunos hablan de que no había, era un barrio que no era muy bueno, como, porque eran casas de clase media alta, o sea, burguesía triunfante, aristocracia, qué sé yo, pero el lugar, el entorno, ¿no es cierto?, el barrio no era tan bueno. Por otro lado, ¿no es cierto?, el modernismo empezó a caer a la baja porque estamos en 1914. Cuando se termina, entonces ya el modernismo catalán ha sido desplazado por el movimiento moderno, que con esta forma, estas cajas blancas, digamos, cambia. Entonces, el gusto se transfirió a otro lado. ¿Ah? Pero en general, vamos a ver el tema de los viaductos, que tiene estas columnas inclinadas de piedra, la gran sala hipóstila, nosotros, que sustenta la terraza del parque, nosotros, donde está 86 columnas, perdón, 86 columnas, que sustentan esa gran terraza que está arriba, que ahí tiene un banco serpenteante que recorre el perímetro, ¿no es cierto?, con el trecandí famoso. ¿Ah? De Gaudí, y también estos pabellones de la entrada, que uno es la casa del guardia, la otra es como la recepción o lo que sea, ¿no es cierto? Eran símbolos visuales del parque. ¿Ah? Entonces, este proyecto es una maravilla, como ustedes ven. La casa roja que se ve es la casa que no diseña Gaudí las casas, pero esa es
la vivienda de Eusebi Güell cuando se va a trasladar para allá. La de Gaudí no se alcanza a ver en la foto, pero queda hacia la izquierda de ustedes. Ya metieron el parque. Este era un parque, como ustedes ven, que tenía senderos de varios kilómetros de largo, diseñados por Gaudí, ¿no es cierto? Con todo este acceso que conduce a la sala hipóstila, con esta escalinata, con esta idea que nos recuerda como algo, un juego fantasioso de una fortaleza, de un castillo medieval. Estas torres de la entrada que parecen coronadas con remates de crema, con una fresa, una frutilla arriba, ¿no es cierto? Bueno, toda una cosa bien fantasiosa, bien de juego, bien lúdico, ¿no es cierto? Bien hedonista, qué sé yo, ¿no es cierto? Que nos recuerda ese mundo de fantasía, la vista, estamos a los pies de Montjuic, ¿no es cierto? Hacia Barcelona, la Sagrada Familia se construye, ¿no es cierto?, hacia allá, y ahí se ve la vista desde el banco serpenteante con estos trecandís, ¿no es cierto? Con esta puesta de sol maravillosa, se alcanza a ver, ¿no es cierto? Entonces ahí están los dos pabellones que coronan por un lado, ¿no es cierto?, el edificio del acceso, el vestíbulo, el otro lado la casa del guardia, coronados con estas frutillitas, qué sé yo, con estos mosaicos, con la cruz que hemos visto así de cuatro brazos. Ahí se ve la Sagrada Familia, ahí al fondo con la cruz, ¿no es cierto? Se alcanza a ver ahí la torre sobresale. Eh, y ahí el acceso un poco a el parque, con este acceso, como decía yo, con almenado, podemos decir, y con las escaleras dobles, que es todo, ¿no es cierto?, una mitología, un símbolo, ¿no es cierto?, que va con la fuente del jardín, con la mitología, ¿no es cierto?, esta catalana que les decía yo, que va a culminar, ¿no es cierto?, con el dragón que se ve ahí, uno de los símbolos de Cataluña, el dragón, con la sala hipóstila, que está inspirado en el estilo dórico, podríamos decir, pero las columnas, si ustedes se fijan, están inclinadas, no están rectas, lo que yo les decía. Bien, y ahí está el dragón de mosaico también, que es parte un poco, como ustedes ven, el logo que tenemos en la presentación, en la viñeta superior de la lámina, ¿no? Está ese logo. Es lo que nos recuerda un poco Gaudí. Miren la maravilla. Entonces, aquí el uso del trecandís, del mosaico, de cerámica que se van pegando con los colores. Entonces, la fantasía aquí, nosotros sobre todo de Josep María Lluyol, que es el gran artesano aquí que trabaja con Gaudí. Y esto fungía como mercado. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Fíjense que a la altura del ojo humano de una persona promedio, está cubierto con trecandís en la parte inferior. ¿Por qué? Porque como esto fundía como mercado, era para que fuera más fácil limpiar las superficies de las columnas y no manchar la piedra. Y a la altura del ojo humano, y por eso esta foto es muy bien, porque si ustedes se fijan, la cabeza de toda la gente que se ve ahí coincide con la línea de horizonte que se llama, y se ve el punto de fuga, podemos decir prácticamente en el ángulo. Y se ven las columnas, perdón, inclinadas. ¿Ya? Y con estos juegos, podemos decir, de la superficie, ¿no es cierto? Con esta especie de bóvedas invertidas a veces, o del otro lado, ¿no es cierto? Con cuatro de estos mosaicos, estos discos de mosaico que representan las cuatro estaciones del año, va jugando, ¿no es cierto?, con todo este espacio. Aquí en esta foto, si ustedes se fijan, también la cabeza de las personas llega a la altura, ¿no es cierto?, del cambio de material, que está recubierto con cerámica abajo y después la piedra sigue para arriba, a estilo de una columna dórica, pero que los capiteles están como rehundidos, como que se hubieran metido. O sea, igual hay juego y renovación y no una simple copia o reproducción del estilo, ¿ya? Entonces ahí se ve, miren la maravilla. Querido Cristian, perdón la interrupción, solo avisarte que ya son las 8:12 para que vayamos cerrando. Ya, ¿Ya? nos vamos a... Eso, un abrazo. y duramos hasta las 8:20, así que tenemos ahí... Bueno, así que se ven un poco estas cosas maravillosas, que es un parque muy visitado, muy frecuentado por la gente, por el turista y por el barcelonés, y que ve que rodea un poco este banco, y que tiene un sistema también de evacuación de aguas lluvias, como se ven con estas especie de gárgolas que son despiches que permiten, ¿no es cierto?, que en diversos puntos de esta plaza superior el agua escurra hacia los lugares para poder evacuar, ¿no es cierto?, el agua y no se inunde la plaza, que se con la lluvia. Y lo otro interesante también son el Banco Parapeto, ¿no es cierto? O sea, junto con el Banco Parapeto, donde están estos, los viaductos, perdón, en varios niveles, como ustedes ven, de piedra, que también están inclinados, que van articulando un poco el recorrido por el parque. Aquí se ve el Banco Parapeto con los trecandís famosos. Entonces es bien bonito porque la vista primero sobre la ciudad, pero además que permite personas, como se ve a mano izquierda, ¿no es cierto? Gente que de repente se siente junta en los espacios cóncavos y en los espacios convexos, gente que se puede sentar sola, ¿no es cierto? Depende
como ellos quieran estar, ¿no es cierto? Permite diversas posturas, distintas formas de usar el espacio, como se ve en esta imagen, ¿no es cierto? La gente que se va sentando ya en grupo, más en pareja o individual, ¿no es cierto? Tiene un poco esta cosa también fabulosa. Entonces, este es un trabajo hecho por Josep María Lluyol, ¿no es cierto? Fantástico. Y estos son los parte de los viaductos que nos recuerdan, por ejemplo, olas del mar o cosas así. Esta cosa inclinada también, ¿no es cierto? Que no se pierde porque, como les decía yo, la línea vertical, ¿ah? U horizontal aquí como que se pierde uno con eso. Este es el pórtico de la lavandera por esta imagen de piedra que se construye ahí. Entonces se van haciendo distintas versiones. Los pilares son todos distintos, como ustedes van viendo, que les decía yo. Se van generando un poco estos espacios que son muy atractivos. ¿Ah? Esta cosa como lúdica, como que te une con el pasado nostálgico, exótico. ¿Ah? Hay cosas que van apareciendo ahí a través del viaducto que son súper interesantes. Ahí se ve también, ¿no es cierto?, parte también del viaducto, otra parte, fíjense cómo se va transformando el pilar finalmente en una especie de bóveda de abanico, de alguna manera, pero en espiral, para sostener la parte superior, o sea, una fantasía que es realmente importante. Bueno, y aquí llegamos a una de las cosas, de las obras que nos quedan dos obras importantes. Una es la Casa Batlló, que es esta casa que les decía yo que Joseph Batlló le pide a Gaudí y que le dice que demuela la casa existente y él dice que no, que él la va a transformar, que la va a remodelar. Entonces esto es muy importante porque la casa original era lo que están viendo ustedes a mano izquierda y Gaudí lo que hace toma, si ustedes se fijan, ese proyecto, sube un piso más y además le añade una coronación, que es un dragón, porque esta hay toda una idea, ¿no es cierto?, de una especie de leyenda de San Jorge y el dragón, donde el dragón, el animal de Cataluña, ¿no es cierto?, que amenazaba, bueno, ustedes saben la historia, y que la cruz de Cristo es como la lanza que cae sobre el dragón y que triunfa, ¿no es cierto?, finalmente la luz sobre las tinieblas, la virtud sobre el pecado, el mundo espiritual por sobre el animal, bueno, entonces, entonces o el mundo físico, que es material o corpóreo. Entonces hay toda una... Y el tema de la fachada, con estas máscaras venecianas o también pelvis, como especies de hueso, le da toda una fisonomía. Y este interior, de donde está este dragón, es este cuerpo que uno entra como un cuerpo, un cetáceo, me imagino yo, no sé, o de este mismo dragón, no sé que es la parte de la lavandería, de la zona de servicios, que él coloca, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿para qué? Para ventilar el edificio, para mantener la calefacción y también la refrigeración, depende de invierno o verano, del edificio. Entonces, ese es como el proyecto en general de la Casa Batlló, con unos patios interiores. El que le encarga Batlló, ¿no es cierto?, que le encarga la casa, él va a tener el piso, el segundo piso, ¿no es cierto?, y creo que el tercero, y después ya el resto son departamentos de vivienda, ¿no es cierto?, que se reparten. Ahí está en el contexto, en esta manzana que se llama la manzana de la discordia. Ahí aparecen dos, está la casa Matler y la casa Batlló, del modernismo catalán. Pero claro, si uno dice la casa Batlló, el ornamento, y en la casa Amatller predomina la decoración. Entonces, que también es una obra remodelada, es una fachada que es un edificio existente que fue remodelado. Bueno, entonces, este edificio, como ustedes ven, que es bien espectacular en su fachada, tiene la parte de la casa, de la parte pública, lo que se llama el piano nobile o el plano noble de la fachada, ¿no? Con esta cosa como de hueso, esta fachada que también sale de la casa. Entonces, nos cuesta ver el edificio antiguo que está ahí, pero que está remodelado con mucha inteligencia, con mucha virtud, con mucho talento por Gaudí, que hace que el edificio sea totalmente nuevo, a pesar, ¿no es cierto?, de ser ya existente. Entonces, ahí está un poco el juego del edificio, cómo se incorpora con la fachada, está en el Paseo de Gracia, muy cerquita de la Casa Milá, y esto que parece que es de piedra, que parece una cosa como de hueso, que da toda la impronta, ¿ah? Que también tiene que ver con las guerras de independencia de Cataluña, que tiene que ver con la historia, con el pasado, con este movimiento de la reina Ichenza. Fíjense en la parte vitral de la oficina, la parte de arriba, que parece como un mosaico medio cubista, ¿ah? Interesante. Entonces, una cosa súper, súper bonita. Y estas son las máscaras de los balcones, que parecen como máscaras venecianas, como les decía yo. El acceso al tercer piso, digamos, de la línea de está el segundo piso, que es el piano nobile que les decía yo, que está el recibidor, se ve con una chimenea, de ahí se pasa al salón principal, que es ese que está ahí. Fíjense el cielo, cómo trabaja, ¿no es cierto?, la solución. Es realmente notable con estos
paraboloide hiperbólico, nuestra superficie reglada, nosotros con estos helicoides. ¿Ah? Entonces, es una cosa realmente fantástica, ¿no es cierto? El trabajo de Gaudí. Nuevamente la fachada separada, ¿no es cierto? La fachada sin función portante. Fíjense los temas de ventilación que se ven abajo, ¿no es cierto? Las ventanitas abajo, eso que está ahí para ventilar la casa sin tener que abrir las ventanas, para controlar. Fíjense acá una ventana de la oficina, el despacho de Bayot, con los elementos cerrados de la ventana, y ahí lo tienen nosotros con elementos abiertos, ¿ah? Que permite la ventilación de la casa, ¿ah? En verano e invierno, o sea que se puede regular los grados de apertura que tenga, bueno, el dormitorio. Y uno de los patios interiores, nosotros que se ve este ascenso desde abajo de un azulejo blanco que va subiendo y se va volviendo azul, ¿no es cierto? Una progresión muy bonita que lo hace muy atractivo, ¿no es cierto? Este espacio, que es un patio de luz, vamos a decir, de las viviendas, un patio interior. Fíjense los colores, cómo van cambiando las gradaciones mientras uno llega arriba. Y este es el espacio que le decía como era, que es por dentro de este dragón, podríamos decir, que era una zona de servicio que podía fungir como lavandería u otros elementos comunes. Y arriba nuevamente la terraza habitable del parque, perdón, de la casa Batlló. Muy bonito. Las chimeneas nuevamente, las texturas hasta de las escamas del dragón con colores. O sea, en el grado que uno se acerque, ¿no es cierto? Desde el centímetro cuadrado hasta la hora total, ¿no es cierto? Todo un caleidoscopio, podemos decir, de fractales del genio. Y vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, la cúspide del genio, que es perdón, la Casa Milá, la Pedrera, y vamos en la cripta Huelva. Voy a terminar ahí, ¿no es cierto? Voy a verlo más o menos rápido, pero el parque, la Pedrera o la Casa Milá es este edificio que se hace también en el Paseo de la Gracia, muy cerquita de la Casa Batlló, y que si ustedes ven la fachada con estas chimeneas maravillosas y ven, ¿no es cierto?, la fachada como está compuesta, se van a dar cuenta que de repente la lógica estructural va variando. Si ustedes se fijan, el pilar se va transformando. Habitualmente cuando uno hace un edificio, hace un pilar continuo, pero miren acá. Miren el pilar acá, el pilar que sigue es más chico y está desplazado del centro del otro, y el que sube también está desplazado y se va cambiando. Por lo tanto, es como, comillas, una especie de discontinuidad estructural. Eso lo hace un genio. Josep María Jujol lo que hace es que con materiales de chatarra de hierro diseña las barandas, ¿no es cierto? Entonces, y todas distintas, todas fabulosas. Entonces, a partir del desecho, que es un material desechable que uno podría considerar, lo ennoblece Jujol, lo ennoblece la piedra, ¿no es cierto? Gaudí, en este edificio que también es departamento, que también tiene un par de patios, como se ven ahí, se ven los dos patios interiores y se ven también el tejado habitable, con estas chimeneas y ductos de ventilación, ¿no es cierto? Ahí se ven las aperturas, que es un edificio realmente formidable. Es decir, no se cansa Gaudí, ¿no es cierto?, de su genio inagotable, su fantasía de poder proponer cosas nuevas, de generar mundos nuevos, ¿no es cierto? Fíjese el detalle, esto tiene cuentas de un rosario, ¿no es cierto? O sea, se empieza a convertir en una oración. Fíjense la puerta, que además tiene vidrio. Entonces lo que hace es que más abajo la trama es más opaca, más llena, porque son vidrios más pequeños, por eso son los más fáciles de romper, y hacia arriba se van agrandando. ¿Ah? Entonces va generando un poco eso. Además tenía tabiques móviles que se podían adaptar según los vidrios. O sea, tabiques no estructurales que permitían que la casa fuera adaptándose a planta libre según las necesidades del tiempo, de la época. Entonces también eso es muy interesante del espacio que plantea Gaudí. Todavía no existían las mesas de centro, era una mesa más bien alta, los dormitorios, bueno. Y arriba, nuevamente, esto que vimos en las Teresianas con estos arcos parabólicos, ¿no es cierto?, que van rodeando toda la cubierta del edificio, donde es un museo de sitio ahí con algunas cosas de Gaudí, y la terraza con estas chimeneas. Bueno, fíjense esas chimeneas de ventilación chiquitita, son como cascos, son justamente los que va a utilizar Gaudí, o el arquitecto más bien Subirats, ¿no es cierto?, en la fachada de la Pasión para hacer los soldados romanos en la Pasión de Cristo. Se va a inspirar en estos cascos, digamos, para que sean eso. Y lo último es la cripta de la colonia Güell, que es el proyecto que, si bien Gaudí comienza a trabajar muy tempranamente, en 1890 y algo, él va a estar muchos años simplemente pensando, estudiando, experimentando cómo hacerla. Y aquí está el uso, ¿no?, de estas catenarias, de estos arcos
parabólico, ¿no es cierto?, de este juego, ¿no es cierto?, de maquetas estereostáticas con maqueta polifunicular, digamos, invertida con saquitos con perdigones que van haciendo los pesos para ver las estructuras correctas. Esta es la cripta, ¿no es cierto?, de la colonia Well, donde quería ser enterrado, ¿no es cierto?, Eusebio Well. Y Gaudí hizo lo que está abajo, lo que está más amarillo, porque esto, si bien dejó algunas cosas de posada, no se terminó nunca. Pero así todo lo que hay es una cosa notable. Más de 10 años estuvo simplemente planeando, estudiando, experimentando con estos saquitos para lograr la forma perfecta, ¿no es cierto? Porque esta estructura quise hacer con albañilería y con piedra. Y estos exterior, ¿no es cierto? Los elementos que tenemos de la Colonia Güell, que es menos conocido, un edificio es el más espectacular. Le Corbusier dijo que era el más. Esta era la obra cúspide de la arquitectura del siglo XX. Inconclusa, como les decía yo, se fijan que nos falta la parte de arriba, el segundo piso, está la cripta, pero aquí bajamos a la cripta, ya vemos un poco las estructuras también de albañilería y de piedra, no sé qué lo utiliza. Fíjense los pilares, las formas, los arcos los paraboloides, qué sé yo, no sé, y perdón, los arcos parabólicos y también las ventanas con vitrales, sus formas, ¿fijan? Que va generando que al interior todos estos colores que se ven afuera por dentro vayan, ¿no es cierto?, apareciendo estas ventanas maravillosas. Pero es el interior el que nos cautiva. Fíjense, por favor, la solución arriba, todo trabajando la compresión con esta forma. Esta cosa es muy compleja, pilares de albañilería, pilares de piedra de una sola pieza. Vean, por favor, las piedras y además con inclinado, ¿se fijan? Incluso con curvas, como ustedes ven ahí, que van armando este espacio fabuloso. Aquí ya estamos ante un genio proverbial que, vamos a decir que esto va a ser clave, toda esta experimentación de 10, 15 años para después lograr lo que es la Sagrada Familia. Entonces, es una obra realmente maravillosa, maravillosa, ¿no es cierto? Así que esto es lo que se hace después al principio de las maquetas funiculares, que yo tomo una cadena, si la voy acercando, se va juntando, y eso permite después, ¿no es cierto?, hacer todo este trabajo de invertir y poder hacer como el correcto funcionamiento y eliminar a su vez los arbotantes como se ve en esa lámina. Entonces, eso es. Así que aquí dejamos y podemos pasar a las preguntas, ¿ya? Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Me imagino que todas y todos que estamos acá disfrutamos de esta hermosa viaje por la arquitectura de Gaudí. Eh, Quisiera, antes de pasar a las preguntas o los comentarios que hayan entre los asistentes, agradecer a quienes han hecho posible también que tengamos estos encuentros a propósito del programa conmemorativo Gaudí. Quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, que son nuestros colaboradores. Con el Laboratorio de Humanidades al interior de la universidad en llevar adelante este programa conmemorativo. Quisiera también agradecer a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, que se ha hecho parte también en algunas colaboraciones con nosotros, a la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España, a la Fundación Antoni Gaudí de España y a la Corporación Gaudí de Triana de Chile. A propósito de uno de los comentarios y una de las preguntas que apareció en el chat. Eh, no sé si les quería pedir que dejaran sus comentarios y sus preguntas en el chat para poder, en el fondo, juntar ideas o reunirlas para que se transmitírselas al profesor León de una manera más organizada. La primera que apareció tiene que ver justamente con la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles en el Parque Cataluña en Rancagua. Que por qué este proyecto no es tan conocido y que dice Pepa Torres que le parece que hay que invertir harta plata en restauración y finalización y que en 2023 la Contraloría General había aprobado el contrato para construcción Capilla Gaudí. ¿Qué podemos decirle del proyecto que hay en Ya, Chile de Gaudí? sí. Bueno, primero está Carmen del Río, que está aquí, ¿no es cierto?, entre los participantes, que ella ha estado muy, muy metida, ¿no es cierto?, muy comprometida con este proyecto.
Entonces, de repente aprovechar a ella de los datos técnicos. Yo les voy a decir simplemente que esto parte de un franciscano que Aranda, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, Frangélico Aranda, que conoce a Gaudí, él es chileno, conoce a Gaudí en algún minuto, ¿no es cierto?, en España, empiezan a establecer correspondencia, ¿no es cierto?, de ida y de vuelta, se hacen amigos, y en algún minuto él le pide, ¿no es cierto?, un proyecto para Rancagua, de una capilla, pero ya está en ese momento a hacer una especie de porciúncula, una capilla expiatoria del perdón, del encuentro nacional, qué sé yo, y en ese minuto Gaudí estaba comprometido, esto sucede en 1915, cuando él se compromete íntegramente con la Sagrada Familia, y le dice que él no puede diseñar un proyecto aparte, pero sí puede mandarle una porción de un edificio, que era la capilla de la Asunción, que estaba detrás del ábside, ¿no es cierto?, de la parte del altar, en el perímetro de la iglesia, no está ¿cómo se llama? El claustro, y que era una capilla que se llamaba la Asunción, que era una capilla que permitía acceder a la capilla de la Virgen, nosotros somos de la Virgen, y pasar directamente después al altar, porque también había un simbolismo de a María por Cristo, ¿cierto? O a Cristo por María. Y él le manda este proyecto de plan y él escribe una carta. Y en esa carta dice, ¿no es cierto?, que es una carta hecha para la expiación, ¿no es cierto?, de los chilenos, para el encuentro, ¿no es cierto?, la fraternidad, el perdón, ¿ah? Con ese sentido y que sea también no solamente para Chile, sino que para Sudamérica. Y en ese proyecto se compromete, ¿no es cierto? Se empieza a conseguir el terreno, a conseguir, qué sé yo, los fondos, bueno, y eso ha abarcado, porque es una iglesia, primero, muy compleja, a pesar que uno ve que una capillita al lado de esta torre de 172 metros, pero la verdad es que tiene sobre 30 metros, ¿ah? Entonces, o sea, en altura es igual a las grandes iglesias que tenemos en Chile. Entonces, es muy interesante ese proyecto y se ha trabajado con arquitectos muy connotados como eh, Marten se llama, que se me olvidó. Bueno, no sé, o sea, pero muchos arquitectos que han Christian Matzner. trabajado, Matzner, Christian Matzner, que han trabajado, ¿no es cierto?, en este proyecto, lo tienen muy, tienen la comprensión muy clara, pero además supervisado por la gente que actualmente dirige las obras de construcción de la Sagrada Familia. Entonces, es un trabajo que está hecho con ellos, esto es una especie de hermana melliza, no son exactamente iguales a la otra, porque la otra está en un contexto, obviamente, pero ya se ha hecho todo un trabajo, ¿no?, con el parque, se ha diseñado, ya están plantados los árboles, y se espera que este año sea el gran año para hacer la difusión, ¿no es cierto?, y la construcción ya, ¿no es cierto?, de esta obra que requiere gran cantidad de recursos. ¿Ah? Se están juntando, pero es muy importante hacerla conocida, así que todos ustedes, por favor, orgullosos de que es la única obra de Gaudí hecha fuera de España, ¿no es cierto? La única obra de Gaudí hecha fuera de España y está en Chile y tenemos Rancagua. Entonces hay una cosa muy bonita, simbólica, ¿no es cierto?, de dar a conocer este proyecto y participar y juntar gente que pueda donar, ¿no es cierto?, gente de buen corazón, ¿no es cierto?, que quiera participar un poco de esta obra, porque realmente es un orgullo tener esta obra firmada y entregada por Gaudí a Chile. O sea, tenemos también recibimos el bastón, ¿no es cierto?, de este testimonio, podemos decir, de la posta, de esta obra de Gaudí. Así que un gran honor, mucho orgullo que se haga en Chile esta obra. Sí, decir que, como mencioné, la Corporación Gaudí de Triana es uno de nuestros aliados en este programa conmemorativo que tenemos desde la Universidad San Sebastián y que justamente uno de los propósitos de realizar este ciclo de actividades que tenemos contempladas durante este año es aportar al conocimiento del proyecto de la capilla que se proyecta construir en Rancagua. Hay una pregunta más de orden arquitectónico que la hace Felipe Nesbet y que pregunta si la descontinuidad estructural, que no sabe si ese es el término preciso, pero que si esa descontinuidad estructural que vimos en varias de las obras que mostraste, de los pilares en algunas estructuras de Gaudí, serviría en un contexto sísmico como el chileno. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No te podría decir porque cuando uno no diseña bajo las leyes que rigen, digamos, leyes naturales que rigen en un país, uno no las contempla. Ahora, dicho esto,
El gótico, por ejemplo, que no fue diseñado en zonas sísmicas, salvo, por ejemplo, las que están en la falla que hay, ¿no es cierto?, en torno a la desembocadura del río Tajo, en torno a Lisboa, en Portugal, que sí hay una falla sísmica ahí, ya ha habido terremotos en Lisboa, ¿no es cierto? O también en otra falla que pasa, ¿no es cierto?, por el sur o por el centro de Italia, ¿no es cierto?, como en el caso donde está la iglesia de la Basílica de San Francisco de Asís. En general, o en Turquía, que también hay otra falla que pasa por ahí, en general los países que no están afectados por sismo no construyen con ese elemento. Pero sí te puedo decir que el gótico, por ejemplo, que llegó trasplantado en los últimos años, en los 1500, la Basílica de Santo Domingo y otras, hizo que se reutilizara la estructura gótica en muchas partes de Centroamérica, justamente por los terremotos, porque se vio que era una estructura que por el trabajo de compresión de sus elementos, con ojivas y botantes, esas cosas, era antisísmico. Gaudí en su pensamiento, él piensa que corrige el gótico al quitarle las muletas y al hacer los arcos parabólicos, porque es la forma más eficiente, al poner invertido, que es la forma más eficiente de trabajar una estructura sin el uso sin el uso de arbotantes. Entonces, en ese sentido, es interesante, y lo que decía esto, ¿no es cierto? Que si yo lo voy, dependiendo cómo vaya moviendo, ¿no es cierto? Me vaya acercando, pero esta es la forma, por ejemplo, ideal de transmitir un peso. Y esto yo lo puedo hacer hacia el otro lado y que esa es la forma correcta. Ahora, además te agrego otra cosa más. Josep María Lluyol y otros arquitectos, en un momento se pensó demoler la casa Milá, esta que tiene la continuidad estructural. Y él se acercó al ayuntamiento y le dijo, no pueden demoler este edificio, le dijo, y le dio un argumento técnico, constructivo, y no un argumento que había que preservar, que Gaudí, porque en ese momento la obra de Gaudí no fue valorada, digamos, no ha sido valorada a través de los años homogéneamente, sino que ha cambiado según las tendencias, el gusto de la época, digamos, que como se valora. Hoy día se valora mucho, pero en los años 40 no tanto, o 50. Eh, y resulta que Yuyol dijo, si usted está picando la losa, ¿cierto? En este punto se va a caer el obrero que está trabajando en este otro lado. Porque la transmisión es tan dinámica, la transmisión de cargas del edificio, está diseñada de tal manera que usted no puede demoler una parte sin comprometer otra parte que a lo mejor no sabemos dónde está, dónde es, y provoque daños. Entonces, con ese argumento se desistió y se salvó la Casa Milán. Entonces también es interesante que, claro, si tú me haces la pregunta, trabaja con piedra, pero una compresión totalmente, es probable que sí. Ahora, último punto. La Sagrada Familia, 172 metros de alto, bueno, hay un cambio estructural que si bien se hizo en piedra, no se hizo en hormigón, hay algunos pequeños detallitos estructurales que se hicieron en hormigón, pero son mínimos, pero el grueso de la arquitectura es en piedra, pero se hizo un sistema de piedra armada donde algunos puntos de la piedra tienen traspasado unos fierros, unos tubos, vamos a decir, de fierro dentro, para generar una especie de sistema de piedra armada y que también eventualmente podría ser muy eficiente en casos de sismo. Eso te puedo decir, eso puedo aventurar. Quizá Christian Massner quizá nos podría decir más, pero la superficie arreglada, todas estas superficies curvas hechas con elementos rectos, líneas rectas, como los hiperboloides o paraboloides hiperbólicos, también funcionan súper bien. Pero no sé. Otra cosa es con guitarra, hecha allá porque Gaudí no tenía ese problema, entonces no lo pensó. Pero sí se calcula la velocidad del viento a los 100 metros, pensamos la Torre Gaudí tiene 172, la velocidad del viento es equivalente para términos de diseño sísmico al movimiento que hay en la base en un sismo. O sea, la fuerza del viento y la fuerza del son más o menos equivalentes. ¿Ah? Entonces, probablemente también sí, en estructuras tan altas. Ahora, sabemos que la Sagrada Familia fue destruido todos los planos, todos los escritos, todos los textos, todo lo que encontramos fue destruido nosotros cuando los anarquistas revolucionarios del año, o sea, los anarquistas, digamos, republicanos entraron en el año 36 y rompieron todo lo que había, ¿no? Para que la iglesia no se construyera. ¿Ah? Pero así todo se pudo hacer. Eso podría adelantar. Bueno, por la hora vamos a ir terminando. Quiero agradecerte mucho, Cristian, por esta maravillosa charla que nos has compartido el día de hoy y quiero dejar a todas y a todos muy invitados a que sigan nuestras redes sociales, revisen nuestra página web del Laboratorio de Humanidades, porque sigue este programa conmemorativo durante el año. En julio, la primera semana, el 5 sí, el 6 y el 8 de julio, el 6 y el 8 tendremos un invitado muy especial,
para que se forme parte de nuestro programa conmemorativo. Vamos a tener el privilegio de traer a José Manuel de Almuzara, que es el presidente de la Asociación por la Beatificación de Antoni Gaudí en España. Él viene de visita a Perú y aprovechamos esa oportunidad de traerlo también a Chile. Va a estar presentando el día lunes 6 de julio en el Laboratorio de Humanidades de la Universidad su libro que se llama Gaudí, el arquitecto del alma, y el día miércoles 8 va a estar de la Universidad de Chile en el Campus Leones, con una sala que se titula Gaudí, Naturaleza y Simbolismo. Así que los dejamos muy invitados e invitadas a que sigan nuestros canales de comunicación. Nosotros vamos, si ya están inscritos, van a formar parte de nuestro mail list y van a poder recibir información también de estas otras actividades que siguen durante el año y que vamos a estar compartiendo con todas y con todos. Así que les agradecemos mucho la participación y que nos sigan acompañando y celebrando especialmente hoy que se cumplen 100 años exactos de la muerte de Antoni Gaudí. Sí, solamente agregar, porque justo se te cortó una parte importante de lo que dijiste, Camila, que a través, como nosotros ya le mandamos esta invitación, tenemos sus correos, entonces le vamos a ir mandando las invitaciones a ustedes cada vez que hay un evento, y tenemos programado para el final de año, voy a hacer otra charla de Gaudí, pero ahora sobre el simbolismo de la Sagrada Familia, porque la otra vez hablé de la arquitectura, pero quiero hablar del simbolismo de la Sagrada Familia, más tirado a fin de año, noviembre o diciembre, así que para hacer todo un año, así partimos en marzo, ahora estamos en la medianía del año, y a final de año hacer una tercera charla para cerrar un poco con este evento. También los quiero invitar eh, a las personas que quieran, mañana voy a dar una conferencia sobre la Sagrada Familia, que es un poco muy parecida a la que di a comienzo de año, muchos de ustedes probablemente fueron, pero va a ser en el Estadio Español. En el Estadio Español a las 7 de la tarde va a ser una conferencia, pero para eso tienen que mandar al laboratorio su nombre completo y su root, ¿ya? E ir con su carnet ese día a las 7 de la tarde al Estadio Español porque nosotros los vamos a ingresar. Después ustedes pueden confirmar si fueron ingresados sus nombres, que se prenombre el nombre completo con el root de la persona que va, porque es gratuito allá, pero hay que ir con porque hay que personarse con el carnet para que lo dejen ingresar ese día a la charla que es mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Español, organizado por la colectividad catalana acá en Chile, residente en Chile, ¿no es cierto?, sobre la obra de Gaudí. Y también se va a mostrar un video de cuando se colocó la cruz, ¿no es cierto?, de Gaudí. No sé si pudieron ver, les aconsejo también ver el video de Gaudí, o sea, el video del Papa, la visita del Papa hoy día, que se hizo sobre, o sea, la parte final, cuando hace los fuegos artificiales y se ilumina la luz de Cristo. Es una cosa, te va a poner los pelos de punta, es una cosa preciosa que le hace un justo homenaje a la belleza que coloca Gaudí en su templo, ¿no es cierto? Y que fue una celebración muy bonita, que sobrecogió el alma, la verdad. Así que le aconsejo verla. Y por último, si ven hoy día en el Libero, escribí una columna sobre Gaudí y la hispanidad y lo que significa un poco la Avenida del Papa. Hice una pequeña columna ahí que la pueden leer también en el diario El Libero. ¿Ya? Así que les dejé toda esa información así para que se puedan seguir participando, y además de las otras invitaciones que le vamos a hacer ir llegando en el tiempo a medida que se acerque la fecha, para que se vayan inscribiendo también y participen de estas cosas de este hombre realmente extraordinario, que probablemente en el corto plazo sea nombrado beato, ¿no es cierto?, de la Iglesia por esta espiritualidad que impregna toda su obra. ¿Ah? Así que eso. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias por participar. Para escribir a lo de mañana pueden enviar su nombre y su root al correo electrónico desde el cual recibieron este link. Enviando esa información a ese correo, van a quedar registrados. El Estadio Español de Santiago. Ya. Con eso entonces nos despedimos. Muchas gracias a todas y todos por participar y que sigamos disfrutando y aprendiendo de esta figura tan cautivante e impresionante que es Antoni Gaudí. Así que los dejamos invitadísimos. Chao, chao. Chao, gracias.